cuéntenos, ¿dónde usted estudió su especialidad? Mis estudios los hice en Jerusalén, en la Universidad Hebrea, en el año 84. Israel tenía una tradición, tiene una connotación a nivel mundial, aparte de que son ganadores de muchos premios Nobel, tienen una historia que contar al mundo, no solamente en la medicina, sino en todos los ámbitos. Israel tenía ya una representación a través del profesor Saban a nivel mundial. Eso hizo que viera como mi meta a cumplir o mi camino a seguir ir a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Humano, calidez, amistad, ciencia, conocimiento al servicio de sus clientes, de sus pacientes. Es una persona muy dadivosa, es una persona que tiene conocimientos vastos, es una persona que sin miramiento de ningún tipo de interés trata de ayudar al prójimo. Le damos toda la cobertura a los pacientes. Tenemos cirugías plásticas de párpados, vías lagrimales, hacemos trasplantes de córnea, cirugías de catarata, cirugías glaucoma de todos los tipos, trabeculectomías, iridoplastias con láser, válvulas. Hacemos cirugías complejas de retina, del vitrio, cirugías de la mácula. Contamos con gente especializada en cada área. Tenemos cirujanos plásticos, ecografistas, especialistas en retina médica. Es decir, tenemos una amplia gama que ofrecer a los problemas oftalmológicos del país. Bueno, inicialmente esta es el área de recuperación y a la vez de preparación. Una vez que el paciente ingresa, se cambia, en este caso se lo prepara aquí en esta área para el quirófano, se le hace la asepsia, se le hace todas las, atenciones antes que ingrese el quirófano. Se toma presión arterial y luego el anestesiólogo habla con la paciente. Luego ingresa al quirófano, es el acto quirúrgico y una vez concluida la intervención salimos acá, en este caso ya al área de recuperación para hablar con la paciente, cómo se siente, si está incómoda, si tiene algún mareo o alguna condición esencial, pues, ¿no? Luego la sentamos, le damos un tecito para que el paciente se tranquilice, igual coja como quien dice, se prepara un poquito para luego salir e indicarle qué debe de hacer al cuidado en casa. Y en la sala de cirugía, ya no sé qué, porque se ve bastante personas, pero ¿me puede explicar qué no sé qué allá? Claro que sí, vamos. Aquí en este caso ya en quirófano tenemos a la instrumentista, que es la ayudante directa del doctor. Ella en este caso se encarga de preparar los instrumentos antes de la cirugía y tener todo listo para el momento quirúrgico. ¿Sí? Ella es la otra asistente que se encarga también de pasar lo que son los instrumentos, pinzas, gasas, materiales, para que el instrumentista esté todo listo al momento de la cirugía. Es agradable trabajar con el doctor, es muy exigente. En el momento de trabajo me gusta que todo esté excelente. Ya, de allí es muy buena persona, bien estricto en las cosas que es asunto de trabajo, como todo un ser humano. Cuando las cosas tienen que salir bien, tienen que salir bien. Y tenemos al doctor Fernando Rivadeneira, anestesiólogo de nuestra institución. Yo soy el doctor Fernando Rivadeneira, soy médico anestesiólogo. Mi función es el cuidado perioperatorio del paciente que se va a intervenir aquí en el instituto. Globalmente los pacientes
tienen anestesia general o local en la mayoría de los casos? Ya, esta pregunta es interesantísima. No existe una técnica anestésica ideal que sirva para todos los pacientes y que sirva para todos los procedimientos quirúrgicos. El 70%, el 80% de las intervenciones que realizamos acá, lo realizamos con gotitas y una sedación ligera en los pacientes. El otro porcentaje de 20, 80, 30% lo realizamos con anestesia local mediante infiltración periocular, acompañado asimismo de una sedación ligera. ¿Es agradable o difícil o fácil de trabajar con el doctor Matamoros? No, con Nelson tenemos 25 años de estar trabajando y hemos logrado tener una gran relación, tanto de amistad como profesional. Para mí es un placer venir a trabajar, apoyarlo a Nelson en su trabajo. Bueno, nosotros tratamos de darle el mejor servicio, tratamos de darle la mejor tecnología, lo más actualizado, y lo hacemos con calidez, no sin apartarnos de la rectitud. Tratamos de ser puntuales en el trabajo, tratamos de ser disciplinados y tratamos de hacer nuestra autocrítica por dar un mejor servicio. Tratamos de dar lo mejor para el paciente. Le ponemos corazón y le ponemos cabeza. Magnífico profesional. Lo recomiendo a ojo cerrado. Excelente médico. Estamos constantemente saliendo al exterior a ver cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. En el mundo entero hay mucha gente estudiosa y tratamos de ir a copiarles lo que ellos están haciendo. Nosotros salimos cada 2 o cada 3 meses a buscar nuevos horizontes en cuanto a conocimientos. Ellos nos llenan, venimos y lo ponemos en práctica, compramos los equipos y ponemos en práctica para darle un mejor servicio a las personas. Tratamos de mantenernos al día, tratamos de darle lo mejor a los pacientes. Bueno, desde el año 89 que empezamos a trabajar en el Ecuador, nunca nos hemos detenido. Siempre hemos pensado en un mañana mejor para el pueblo ecuatoriano. La parte oftalmológica para nosotros es vital. Los ojos suyos son los ojos nuestros. Y tenemos ahora ampliando, o estamos con la idea de ampliar nuestros servicios. Estamos pensando en poner unas nuevas oficinas con mejor tecnología y con un equipo mucho más ampliado de especialistas para poder dar cobertura a todas las personas.